Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Stancampiano y la verdad que estoy muy contento en retomar este ciclo de metafísica aplicada al crecimiento personal que tenemos los días miércoles desde la ciudad de Granada. Vamos a dar inicio entonces hoy a nuestro taller y yo voy a compartir pantalla para iniciar la actividad de hoy, ¿sí? Bueno, como yo siempre les digo, este ciclo tiene un material de apoyo, que lo pueden ver aquí, Metafísica Pilares, Metafísica y Neurociencia, Conciencia de sí mismo, del profesor Rubén Cedeño, Psicología de los 7 rayos, del mismo autor, y Eficientemente. Todo esto es el material de apoyo que tenemos en estas actividades, ¿sí? Y aquí tenemos también nuestro programa de estudios para recordarles que estamos estudiando los pilares de la metafísica y estamos haciendo una incursión en psicología de los 7 rayos. Estamos estudiando el primer aspecto del ser, que es el primer rayo azul, y veíamos en actividades anteriores que ese primer rayo azul no es una luz o algo que uno invoca, no, es desarrollar algunos procesos en nuestra vida. Y ese proceso fundamentalmente es el proceso de liderazgo. El mecanismo del proceso de liderazgo es proponer. Y el resultado que vamos a obtener proponiéndonos objetivos y llevándolos a cabo es desarrollar el orden, desarrollar la dirección, la fuerza, la fe, la unidad, el poder y el entusiasmo. Todas estas cualidades divinas que llamamos los 7 rayos, lo llamamos así por el simbolismo de que podemos decir que el ser o la expresión de la vida una, o Dios, o el gran arquitecto, como ustedes lo quieren llamar, podemos decir que es un rayo de luz, y cuando ese rayo de luz pasa a través de un prisma, esa conciencia se desprende en actividades, se desprende en determinadas cualidades. Y eso es lo que llamamos los 7 rayos. Veíamos en actividades anteriores que los 7 rayos, disculpen, veíamos que los 7 rayos tienen un proceso, un mecanismo, un resultado. También vimos en la actividad pasada que las personas que desarrollan el primer rayo tienen un perfil psicológico, también existen aspectos a superar, hay afirmaciones y ejercicios para hacer, y también hay maestros que han desarrollado esas cualidades de los 7 rayos. Entonces, hoy vamos a ir un poquito más allá. ¿Y de qué vamos a hablar? Disculpen que se me va la presentación. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, fíjense en el punto número 8, vamos a hablar del efecto cromático que producen los colores o los rayos en nuestro cerebro, vamos a hablar de la percepción aromática, vamos a hablar de la vibración y la musicalidad, y vamos a ver cómo cada uno de esos 7 rayos están conectados con un día de la semana. ¿Vamos bien hasta ahí? Ángeles, ¿tenemos alguna pregunta? Nada, ninguna, Perfecto. Diego. Entonces seguimos. Decíamos que las cualidades que tenemos, porque en realidad nosotros no tenemos que desarrollar ningún rayo de nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser ordenados, es aprender a colocar las cosas en el lugar que le corresponde. Y eso tiene relación con nuestra voluntad, con la intención o ánimo que tenemos para resolver algo en nuestra vida. También tiene que ver con la decisión, que es otra cualidad del primer rayo, que es la determinación que se toma ante una cosa que está dudosa. Tenemos que aprender a elegir el libre albedrío. Eso nos va a dar fuerza, nos va a dar vigor, nos va a dar robustez. No solamente en el plano físico, sino también robustez mental, robustez moral, de ver que nos podemos proponer objetivos y llevarlos a cabo. Y eso es lo que nos da poder. El poder es cuando tenemos la capacidad de aplicar la fuerza a algo que queremos lograr. La fe también veíamos que es la convicción de que algo bueno nos va a suceder. La dirección también es otra cualidad del rayo azul, que es la acción de guiar las acciones hacia una meta determinada. La unidad es el acto de trabajar todos juntos por un objetivo del bien común, y eso es lo que te protege, porque en realidad el orden, la voluntad, la decisión, la fuerza, el poder, la fe, tener una dirección enfocada a tus objetivos y hacerte uno con tu ser es lo que te va a proteger. Las cosas que vienen desde afuera y que nos desestabilizan son cosas que nosotros hemos generado.
Y la última de las cualidades que vimos es la capacidad de poder expresar a nuestro ser desde nuestro interior. Estar entusiasmados, hacer cosas que nos entusiasmen. Y hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar del color, vamos a hablar del aroma y vamos a hablar de la música. Y eso nos lleva a hablar un poco de las terapias complementarias. No va a ser este un curso de terapias complementarias como tal, ¿sí? Sino que eso deberíamos abordarlo en un curso específico, pero en algún momento vamos a empezar y tenemos que hablar un poquito de terapias complementarias y vamos a ver hoy el efecto del rayo azul a través de la música, a través de los aromas y a través de los colores. Cuando nosotros hablamos de terapias complementarias, tenemos que darnos cuenta de que esto no es algo nuevo. Uno dice, la nueva era, todas estas terapias nuevas. No, estos son usadas desde la antigüedad con probada eficacia. ¿En qué? En equilibrar los estados de ánimo y las funciones homeostáticas. ¿Qué son las funciones homeostáticas de nuestro organismo? Volver a nuestro centro, volver a la tranquilidad, volver al equilibrio, ¿sí? Si estamos muy estresados, llegas a tu casa, te tranquilizas, te das una ducha, eso es homeostasis, es equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Los griegos, los egipcios, por ejemplo, la aromaterapia egipcia es famosísima, ya aplicaban estas técnicas, ¿sí? Entonces, estas técnicas no reemplazan a la medicina tradicional. Esto es lo que hay que tener en cuenta, sino que la potencian, formando parte del concepto actual de la medicina integrativa. Si a ti te duele la cabeza, tú lo que tienes que hacer es ir al médico. Si tiene el apéndice y le quito poder, necesitas algo, te tendrán que operar de apéndice. Esa es la medicina tradicional y eso es lo que uno tiene que poner como primera medida, ¿sí? Ahora, las terapias complementarias, la música, los aromas, la cromoterapia, hacen que tú te predispongas mejor o que tengas un mejor estado de ánimo para resolver esos procesos. La musicoterapia, la aromoterapia y la cromoterapia actúan a varios niveles, a nivel físico, a nivel del cuerpo vital, vamos a ver a nivel de las emociones, a nivel de la mente y fundamentalmente también a nivel de nuestra conciencia. ¿Qué más podemos ver sobre las terapias complementarias? Tenemos que darnos cuenta que como seres humanos somos agua y electricidad. Estamos compuestos de un 70% o más de líquido de agua en nuestro cuerpo. Y la electricidad es fundamental, sobre todo en nuestro cerebro, porque la conducción nerviosa se hace con impulsos eléctricos. Y su estado, del estado del agua y de electricidad, se puede modificar y se puede armonizar con la música, con los aromas y con los colores, ¿sí? A través de los 5 sentidos podemos influir en nuestro sistema nervioso, principalmente en el cerebro, y de ahí en nuestro sistema endocrino, regulando el equilibrio de nuestro cuerpo. Esto no es que si tú tienes una dolencia y yo no sé, les quiero poner un ejemplo concreto, a lo mejor ustedes se van a reír. Si tú tienes un juanete, no hay música y aroma que te pongas que te va a curar eso. Ahora, si tú te pones la música correcta y los aromas correctos, vas a estar más equilibrado, vas a estar mejor, vas a estar más receptivo para cuando venga el podólogo y te trate, ese proceso de curación se dé de una forma más precisa. ¿Y yo por qué les estoy diciendo esto? Porque yo soy médico. Entonces escucho que la gente hace tremendas barbaridades. Dice, yo fui al médico y el cardiólogo me dijo que me tomara la pastilla, pero yo no me voy a tomar la pastilla. Yo me voy a poner el cisne de Camille Saint-Saëns. No, mire, tómese la pastilla y para que esa pastilla le haga más efecto, póngase una música que lo relaje, que haga que su cerebro contribuya a que ese medicamento que es químico funcione mejor en usted. Seguimos. Los 4 puntos para la armonía de todo ser humano son pensar, sentir, o sea, otra vez a la cabeza, fíjense, porque sabemos que pensamos con nuestro cerebro izquierdo y sentimos con nuestro cerebro derecho. El tercero es hablar, tenemos que cuidar mucho lo que hablamos. Y el cuarto es actuar de forma positiva.
Esto puede relacionarse con un color, relacionarse con un aroma, relacionarse con un sonido o relacionarse con una gema, que usados por separado o en conjunto pueden contribuir a restaurar la armonía perdida. Eso es terapia complementaria. ¿Complementario a qué? A la medicina tradicional. Tú puedes hacer medicina tradicional y combinarlo con aromas. Puedes hacer medicina tradicional y combinarlo con Reiki. Puedes hacer medicina tradicional, pero hay causas que ya están instauradas en nuestro cuerpo físico que tienen que ser tratadas por la medicina tradicional. Ahora, la musicoterapia, la aromaterapia y la cromoterapia es un gran complemento para que esto funcione mejor en tu vida. No me cansaré de decir. Los colores producen una frecuencia vibratoria que potencia determinadas cualidades en nosotros. Hoy vamos a hablar del azul, porque estamos estudiando el primer rayo. Dependiendo de que sean colores fríos o cálidos y de su intensidad luminosa, pueden ser sedantes o estimulantes. Los colores del entorno nos afectan consciente o inconscientemente, modificando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la vitalidad y como efecto final modifican nuestra conducta. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces, Ahora, seguimos, sí. Venus, que no sé, espera, es Paqui, no Sí. sé quién es. No, bueno, espera. Hay una pregunta, ¿verdad? ¿El dolor del lado izquierdo o derecho de cabeza tiene que ver con lo que has dicho? El dolor de cabeza, si te duele el lado derecho o el izquierdo. No, mira, el dolor de cabeza no es solamente por el uso del cerebro, ¿sí? Deme un segundito porque tengo un tema aquí. Acá. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Sí. El dolor de cabeza no es solamente por el cerebro, el dolor de cabeza puede tener muchísimas causas. Yo no me puedo meter ahora a decirles todas las causas que puede tener el dolor de cabeza, porque no es el tema de ahora. Estamos hablando del cerebro en sus funciones. El cerebro izquierdo es el cerebro del pensamiento concreto y el cerebro derecho, o el cerebro límbico profundo, es el cerebro de la emoción. No vamos a meternos ahora a hacer un diagnóstico de por qué te puede doler la cabeza, que le quito poder, que pueden ser muchísimas cosas, ¿sí? Yo no sé si hay alguna otra pregunta referida al tema. De momento no. Perfecto. Ahora vamos a empezar a ver qué relación tienen las neurociencias con las terapias complementarias. Fíjense muy bien. Somos agua y electricidad. Las terapias complementarias afectan o trabajan en nosotros, primero en la mente supraconsciente. ¿Por qué? Porque cuando los cuerpos inferiores están equilibrados, ¿a qué nos referimos con los cuerpos inferiores? Tu cuerpo físico. Estás tranquilo, llegas a los sitios a la hora que tienes que llegar, estás todo lo que necesitas, sabes, estás en control de lo que tienes que hacer en todo momento. ¿Qué otro cuerpo inferior tienes? La memoria, la vitalidad. Estás tranquilo, estás con tu vitalidad enfocado en lo que tienes que hacer. Los sentimientos y las emociones, ¿sí? Y también tu mente, tus pensamientos, ¿sí? Cuando tú logras equilibrar esos cuerpos, el ser tiene muchísimas más posibilidades de poder manifestarse a través de ti. Y esto comienza en tu cerebro a través de la reconfiguración de las estructuras neurales. Y eso nos lleva al segundo nivel, mental y cerebral. La música, los aromas y los colores actúan a través de la mente y del cerebro. ¿Por qué? Porque equilibran la actividad eléctrica de nuestro cerebro en la unión de las rutas neuronales y favorece a que se produzcan nuevas conexiones neuronales, estableciendo nuevos patrones de pensamiento a nivel del córtex. Vamos a ver hoy un ejemplo de música que activa tu cerebro de pensar,
que es el cerebro izquierdo, Una pregunta, y otra música que activa el cerebro de sentir. Sí, dime. Vamos a ver, Raúl, Sí. pregunta. Espera un momentito, por favor. ¿En qué consiste la reconfiguración de las estructuras neuronales? Muy ¿Cómo se realiza esa reconfiguración? exactamente, mira, cuando tú escuchas una música, esa música hace que tu cerebro, por una ley que se llama la ley de resonancia, reconfigure toda su actividad en relación a ese sonido. Y es por eso que hay música que te altera y otra música que te tranquiliza. Eso es un proceso del que tú te puedes dar cuenta cuando empiezas a estudiar y empiezas a observar cómo toda la estructura de tus pensamientos y tu cerebro se empieza a reconfigurar, o sea, a tener una configuración nueva o un orden nuevo. ¿Cómo lo haces de forma concreta? Cuando tú ves que tus pensamientos estás lleno de pensamientos negativos, cuando tú dices, no acepto esto y le quito poder, yo puedo o yo soy la salud, estás conscientemente reconfigurando nuevas rutas neuronales. Ahora, si tú sigues diciendo, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no me animo, no vas a reconfigurar nada. Vas a seguir haciendo lo mismo que haces siempre y no va a haber ningún cambio. Entonces, las terapias complementarias afectan a nivel de la supraconsciencia porque nos ayudan equilibrando los vehículos inferiores a que nuestro ser se manifieste, a nivel mental y cerebral, que ahora vamos a ver más adelante cómo se hace, también, también a nivel emotivo. ¿Por qué? Porque recrea patrones inconscientes en el sistema límbico profundo y activa el proceso conocido como resonancia emotiva. Ustedes no se olviden que las emociones son agua. Por eso cuando nosotros estamos muy felices, lloramos de alegría. Cuando estamos muy tristes y le quito poder, lloramos. Entonces, la emoción es agua. Y eso se produce por algo que yo les voy a poner más adelante, un ejemplo y lo van a entender. Y el último de los niveles en donde afectan las terapias complementarias es a nivel de tu cuerpo físico y a nivel energético de tu cuerpo vital. ¿A través de qué? De los órganos de los sentidos, que es a través del cual tú recibes la música y los aromas, el tacto y todo. A través de la secreción hormonal de los neurotransmisores que finalmente llegan por vía linfática y sanguínea. Y también por otra vía, que es una vía energética, que son los meridianos, no me voy a meter en el tema, pero sí los voy a nombrar, que es por donde, por así decirlo, son los canales por donde circula nuestra energía vital. Y como esos canales son como ruedas, son centros que están en nuestro cuerpo etérico, en sánscrito les pusieron rueda. Y eso es lo que se conoce como los 7 chakras, que son 7 centros de energía que están relacionados con 7 glándulas de nuestro sistema endocrino a nivel físico. Entonces, esto es lo que preguntaba Raúl. Si tú te imaginas que esta es tu estructura o tu red neuronal, cuando viene un sonido o un aroma, se produce una reconfiguración de esa red, dependiendo de cómo sea el sonido o el aroma. Esto, si nosotros lo vemos a nivel del agua, por ejemplo, lo veríamos así. Fíjense cómo esto es una onda muy armónica que va expandiéndose y que tiene una actividad equilibrada. Entonces esto, por ejemplo, sería lo que pasa en tu mente o en tus emociones cuando tú escuchas una música armónica, cuando estás en un lugar donde hay silencio, cuando estás tranquilo, porque has hecho lo que tienes que hacer y estás relajado y estás en conciencia. Ahora, cuando alguien grita, alguien llega tarde, alguien hace ruido, lo que pasa es esto. Es como si tiras una piedra en ese estanque. Y viene alguien y te dice, no, porque la pandemia. Entonces ya te tiran una piedra en el estanque. Eso es lo que Patanjali, que fue el que desarrolló los pasos de la meditación reglada, ¿sí? Habla y dice que son los vórtices mentales.
Y son esas personas que no están trabajando en su interior y vienen con ese ruido y con esa energía y te la traen a tu vida. No, es que llego tarde porque no sé qué está la historia. Y vienen con ese desorden interno. Si tú no estás atento en la música que escuchas, en los aromas que te pones en tu casa, o cómo están tus pensamientos, o cómo llevas tus procesos mentales, pasa esto. Es una piedra que cae en ese lago tranquilo y todo lo desarmoniza. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es ciencia. Nosotros a través de nuestros 5 sentidos, que los tienen ahí en la imagen, que son el tacto, el gusto, el oído, la vista y el olfato, esos 5 sentidos reciben información que va directamente a nuestro cerebro. Esa información que va a nuestro cerebro afecta a una glándula que se llama hipófisis y también afecta a centros que están relacionados con el tálamo y el hipotálamo. Yo no me voy a meter en profundidades para que tengan una idea cómo funciona esto científicamente en nosotros. La hipófisis secreta hormonas y enzimas, que son productos químicos, que hacen que todas nuestras glándulas, la tiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los ovarios, los testículos, todas las glándulas de nuestro cuerpo funcionen de una forma o de otra. Y entonces esto es lo que se conoce, como cuando estas hormonas y estas enzimas van a través del sistema circulatorio y la segunda vía con la que actúa es a través de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas, pero que en vez de afectar a las glándulas y al sistema endocrino, afectan al sistema nervioso. Y todo este sistema, muy a grosso modo, por supuesto, explicado de una forma lo más sencilla posible, hace que nosotros estemos en estado de estrés o en estado de relajación, que eso es lo que nos va a producir a la larga un estado de salud o un estado de enfermedad y le quitamos poder. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Sí. Seguimos. Vamos a hablar ahora sobre cromoterapia. La cromoterapia es una terapia natural, vuelvo a insistir, complementaria, basada en los efectos, en la energía y en la vibración de los colores. Cada uno de los colores posee una longitud de onda y una frecuencia especial, que influye inicialmente en nuestro cerebro y luego de forma física, mental, emocional y social. Ya vamos a ver por qué social, ¿sí? Algunos impulsores de la cromoterapia, porque no es nueva, fíjense, en Uzbekistán, en el siglo XI, Avicena, que fue un médico muy famoso, Paracelso, otro médico y alquimista y astrólogo suizo, fue un gran impulsor de la cromoterapia. Goethe habla en muchas de sus obras del efecto de los colores y de la luz en nuestro estado de ánimo. Goethe fue poeta, novelista y un científico alemán. Y también Gustav Carl Jung, psicólogo y psiquiatra suizo. Él habló mucho del efecto de los colores relajantes y estimulantes en las terapias que él tenía con sus pacientes. ¿Y por qué pasa eso? Por una cuestión física. Los colores, al tener una longitud de onda y una frecuencia, afectan la longitud de onda y la frecuencia de nuestro cerebro, ¿sí? Y nuestro cerebro, por el mecanismo que ya les he contado, estimula todo el resto de nuestro organismo. Entonces, fíjense que la frecuencia más alta es la frecuencia más baja es el rojo, y debajo del rojo, ¿qué está? Los rayos infrarrojos. Y después del violeta, que es la más alta, está el ultravioleta. Fíjense que son cosas que nosotros ya conocemos a través de la ciencia, pero antes no habíamos vinculado
a la enseñanza que estamos teniendo ahora. Si ustedes se fijan en esta paleta de colores, verán que hay colores cálidos y colores fríos, ¿sí? Que yo se los pongo aquí de una forma más gráfica. Tenemos colores fríos, que ya vamos a ver de qué se trata, y colores que son cálidos. Entonces, los colores cálidos, los amarillos, los naranjas y los rojos, son colores estimulantes. Producen un efecto estimulante en el organismo y hace que la actividad del organismo se vaya hacia afuera. Son los colores del verano. En el verano, ¿qué pasa? La gente está hacia afuera, la playa, salir por la noche, favorece la extroversión y la expresión. Ahora está el otro polo, que son los colores fríos. Los colores fríos tienen un efecto sedante en el organismo. Son los colores del invierno, para ponerles un ejemplo de la vida diaria. Estos colores fríos nos llevan a la actividad hacia adentro, el orden, la introversión, la reflexión. Pero vamos a explicarnos un poco más a esto. ¿Por qué este efecto de los colores en el organismo? ¿Qué relación tiene la luz, el color y la melatonina? Fíjense que yo les he puesto ahí la fórmula de la melatonina. Una de las características de la biosíntesis de la melatonina es su variabilidad a lo largo del ciclo de las 24 horas del día y su respuesta precisa a los cambios en la iluminación ambiental. Cuidado con esto. Por eso yo les digo, enciéndanse las luces, ¿sí? Y van a entender ahora por qué. Esto produce un efecto en el hipotálamo que recibe una información de la retina acerca de los patrones diarios de la luz y la oscuridad. Y esto hace que hay momentos en donde quieras dormir y otros momentos donde estés más alerta y más activo. A medida que oscurecemos los colores, van disminuyendo sus propiedades estimulantes. Así que los colores que son apagados enlentecen el metabolismo y los luminosos los activan. Si tú estás en tu casa con las luces apagadas, te vas a dormir. Entonces yo por eso les digo, enciéndanse las luces, busquen la luz, enciendan la luz. No se recomienda el abuso de colores muy oscuros, ya que puede llevar a la depresión. Entonces cuando se dice evitar los colores oscuros, no es que si te vistes de negro te va a pasar algo malo, o si te vistes de marrón oscuro, no. Son efectos que se producen a nivel del cerebro, después tú puedes vestirte como te dé la gana. Pero a nivel cerebral, los colores que son muy oscuros deprimen y los colores que son más vivos estimulan. Lo mismo que el abuso de colores muy estimulantes puede llegar a un momento que te produce estrés, te produce nerviosismo sin darte cuenta. ¿Vamos bien? Perfecto. Perfecto. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Y fíjense cómo yo lo he escrito con las letras. El azul, que es el color que nos ocupa ahora, estamos estudiando el primer rayo, azul, pertenece a los colores fríos. Y en sus tonalidades bajas, por ejemplo el azul celeste, que fíjense que lo he puesto a propósito con una tipografía clarita, es relajante. Ahora, si tú te pones un azul oscuro, fuerte, brillante, te va a producir ¿qué? Te va a producir estímulo. Y aquí está el cuadro que yo les decía. La luz inhibe la secreción de melatonina. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay luz, no se secreta melatonina en tu cerebro y no te da sueño. Ahora, si hay falta de luz, tu cerebro lo detecta, primero la retina en el ojo, luego el quiasma supraóptico, en el núcleo supraquiasmático, y a nivel de la pineal se secreta melatonina. Y la melatonina enlentece todo el metabolismo. Por eso es que ahora está tan de moda y ven en la televisión que hay melatonina, pastillas de melatonina. ¿Para qué? Para dormir. ¿Por qué? Porque vamos como vamos, ¿sí? La gente está como está y tienen que tomar melatonina para inducir al sueño. Entonces, la luz y el color hacen que estén más activos. Pero si te pasa, tampoco te puedes pasar, porque en algún momento tienes que dormir. Entonces, todo esto es para entender que lo tenemos que llevar al equilibrio. Y aquí tenemos todas las gamas del azul.
el azul claro hasta el azul más oscuro y más brillante. Por ejemplo, esto es una cabina de un avión de primera clase, creo que es de, bueno, no me acuerdo la aerolínea, de dónde saqué la foto. Pero ¿por qué ponen ese color azul tenue y clarito? Porque es relajante, es un color frío y entonces va a tender a que te relajes, a que medites, a que reflexiones. Ahora, este color, que es un restaurante, ¿por qué es rojo? ¿Y por qué generalmente los manteles en los restaurantes, o antes se usaba mucho, eran rojos? Porque se dieron cuenta de que el rojo es estimulante. Entonces te dan ganas de ¿qué? Te dan ganas de hablar, te dan ganas de comer, se te abre el apetito. Entonces por eso es que los colores en los restaurantes tienen estos colores rojos, naranja, colores vivos. Pero fíjense dónde más se pueden usar estos colores. Esto es una gama de colores que se pueden usar, la cromoterapia, porque estamos hablando de esto, se puede usar, por ejemplo, en una camilla de un spa. Si un paciente necesita estimularse, pondremos colores más cálidos. Si necesita relajarse, pondremos colores más fríos. En la ducha, fíjense qué maravilla. Imagínense tener una ducha que le aprietes un botón y te haga la cromoterapia de los 7 rayos. Una maravilla. ¿Y cuál es la manera más fácil? A través de la vestimenta, ¿sí? Tú sabes que determinado color te produce, está relacionado con determinada cualidad o produce determinado efecto cromático y te puedes vestir de ese color. Por eso se recomienda vestirse con los colores de la luz y no vestirse con colores apagados. Es por una cuestión científica, no es porque te vaya a pasar nada. Porque uno dice, el negro es malo, no. Entonces, ¿la noche sería mala? No, no es que sea malo, es que produce un efecto en tu cerebro. Aquí vemos otra vez la gama de colores primarios, secundarios y terciarios, y como más fácil lo podemos entender, son con esta paleta de colores, donde vemos que los 3 colores principales, o las 3 cualidades principales, que estudiamos allí por el segundo pilar, cuando estudiamos el azul de la voluntad, el dorado de la sabiduría y el rosa o rojo de la actividad, ¿sí? Es el que nos va a dar los otros 4 rayos, la unión de los 3, el blanco, y después los otros rayos o los otros colores, que son el verde, el naranja y el violeta. Muy bien, ¿vamos bien hasta allí? Sí, sí. Perfecto. Hemos hablado sobre el efecto de los colores en el cerebro, hemos hablado de la melatonina, hemos hablado de cómo se puede utilizar. Por supuesto, cada uno de los rayos vamos a profundizar estos conceptos y vamos a dar ejemplos prácticos. Y ahora vamos a hablar de los rayos y de los colores y de los días de la semana. ¿De dónde viene esto? Hagamos un poco de historia, porque uno dice, bueno, estos son los metafísicos que se le ocurre relacionar un día con un rayo y toda esa historia, y se lo tiene que haber inventado Connie Méndez, o Emmett Fox, o Rubén Cedeño. No, señores. La tradición de usar los colores de las 7 cualidades del ser se origina en ciertas creencias de Medio Oriente que derivaron con los años y con los siglos en religiones muy ligadas a los astros. Y ahora van a entender por qué. Estas religiones que estaban ligadas a los astros se guiaban por una ciencia, no por la astrología que lees en el periódico. Escorpio, esta semana conocerás a la mujer de tu vida. Yo soy Escorpio, por eso digo. No, no es esa astrología. Es la astrología científica, la que está más cerca de la astrofísica, ¿sí? Segundo punto. Perdón. Segundo punto. Antiguos textos del zoroastrismo en Persia relatan cómo la casta sacerdotal y la realeza usaban los colores de los días en sus atuendos. Siglos más tarde, tiempo después, esta costumbre se extendería a las cortes de algunos reyes mogoles en el norte de la India, como Akbar, en su palacio de Fatehpur Sikri, antigua capital del imperio mogol. Yo he tenido la oportunidad de estar en ese lugar en el norte de la India y el guía nos contaba cómo utilizaban los colores relacionados con los días y con los astros, de los cuales les voy a hablar ahora. En la actualidad, la ciencia que ha demostrado que los efectos de los colores en el cerebro y cómo estos afectan al estado de ánimo
Y la vestimenta se utiliza como un recurso más en relación a ello. Insisto, si tú eres una persona desordenada, y le quito poder, si tú no tienes entusiasmo, si tú no tienes objetivos, si tú no quieres hacer nada porque no tienes ganas, aunque te vistas de azul, desde los calzoncillos, las bragas, las medias, hasta el moño que te pones en el pelo, no vas a desarrollar esas cualidades. No sé si soy claro, o a lo mejor los desilusiono. ¿Sí? No, que se entiende ¿Se perfectamente. entiende, no? No podemos confundir lo primario con lo secundario. No podemos confundir el adorno con la tarta. La tarta tiene que estar buena, aunque no tenga adorno. Si el adorno es muy bonito y la tarta está mala y se cae, no tiene sentido. Entonces, de esto no se trata de ponerte un color y pensar que porque te vistas de ese color estás desarrollando las cualidades. Olvídense de eso. Yo no sé si soy muy tajante o si soy muy aguafiestas, pero no crean que esto es mágico. Si tú no te decides activar la voluntad en ti, da igual el color que te ponga. Ahora, si estás trabajando para eso, ponte el color azul, te va a ayudar. Y ponte una música de primer rayo, indudablemente. Entonces, los colores y los días de la semana, ¿por qué? Primero, domingo, azul. Era el día del Señor. ¿De dónde viene el domingo? De Domus Dies. Era el día del Señor, pero no de un Señor ni de Jesús, nada. Era el día del ser, el día del sol. Pero no el día del sol este físico, el día del centro, del core, del núcleo, del sol dentro de ti, que es el ser. El Domus Dei, domingo, ¿sí? Que se dice en inglés Sunday, por el día del sol, es el primero de los días. Y es el día del rayo azul porque es el día del yo soy. Y por eso hay culturas donde se dice que ese día hay que dedicarlo al Señor. O sea, hay que dedicarlo a descansar, a estudiar, a conectarse con su ser y a descansar. De ahí viene el domingo y el día del color azul. Dorado, el día de la luna. Lunae dies, de ahí viene lunes, o dicho en inglés, Moon Day, ¿sí? Y está relacionado con el rayo dorado o con el color dorado. ¿De dónde viene el nombre del martes, del día martes? Relacionado con el planeta rojo, con Marte. Mars dies, que de ahí viene martes, en latín es el día de Marte. Y Marte es el planeta rojo o el planeta rosa. Miércoles viene de Mercurio, Mercury dies, del planeta Mercurio relacionado con la plata, relacionado con el rayo blanco. Jueves, Júpiter dies, de ahí viene jueves. Y también en inglés se lo relacionaba en la mitología nórdica con el dios del aire, con Thor. Y por eso en inglés se le dice Thor's Day, el día de Thor. Y está relacionado con el rayo verde porque Júpiter es el planeta verde. El día de Venus o Veneris dies es el día viernes y está relacionado con el rayo oro rubí o dicho aquí en terrícola con las naranjas, porque las naranjas es un fruto de la tierra. Y por último, el sábado. Sábado, día de descanso, de ahí viene sábado. Sábado, día de descanso, pero también en inglés Saturn Day, el planeta Saturno que está relacionado con el color violeta. Esta es la explicación histórica, pero también la explicación científica de por qué cada color está relacionado con un día de la semana. Y por supuesto, como estamos estudiando el rayo azul, como es el primer rayo, está relacionado con el primer día de la semana. Claro, nosotros por una cuestión operativa decimos, bueno, ¿cuál es el primer día de la semana? El lunes, porque es el día que vas a trabajar. No. El primer día de la semana es el domingo, donde tienes que reflexionar lo que vas a hacer el lunes. Por eso en el domingo es el día de conectarte con tu ser, con tus objetivos, que vas a planificar el lunes, que vas a activar el martes, que vas a equilibrar el miércoles, que vas a desarrollar en verdad, en ciencia y en vinculación el jueves, que vas a desarrollar en provisión y en paz el viernes y que vas a desarrollar en cambio, en liberación el sábado.
Vamos a estudiar más adelante eso. Pero el primer día de la semana no es el lunes, es el primer día que trabajamos. El primer día de la semana es el domingo. ¿Vamos bien hasta ahí antes de pasar a la música? Sí, sí, sí. Genial, Diego. ¿No hay ninguna pregunta? No, no, no. No hay Seguimos ninguna. adelante. Recuerden de silenciar los micrófonos, ¿sí? Dejamos los colores y nos metemos con la música. La musicoterapia es el empleo de la música, escuchen bien, con fines terapéuticos, por lo general psicológicos. Esta es una definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, o de la lengua española. El empleo de la música con fines terapéuticos. Vuelvo a insistir. Si tú tienes un granito en la cara, tienes que ir al dermatólogo. No te puedes poner una sinfonía de Haydn para que se te seque el grano. Yo es que le estoy exponiendo ejemplos que ustedes se reirán y les parecerán tontos, pero es que la musicoterapia y la gemoterapia y la cromoterapia no son lo esencial. Son ayudas secundarias y complementarias a otros procesos. Es la terapia complementaria que se ocupa de equilibrar el cuerpo físico-etérico, puede equilibrar tu cuerpo emocional y mental mediante la música, mediante los sonidos. Lo mismo que pasaba antes con los colores, con el fin de influir positivamente en el estado de ánimo o como parte de un proceso de curación. Yo como médico en mi consulta, cuando voy a trabajar en un paciente, lo ideal es que este paciente esté equilibrado, ¿sí? Lo ideal es que ese paciente esté receptivo, que esté calmo. Entonces, yo tengo que utilizar todo lo que yo conozco sobre estas terapias complementarias, pero después tengo que utilizar las técnicas de la medicina y de la cirugía tradicional. Pero esto, ¿por qué se los estoy enseñando? Porque yo he comprobado y compruebo todos los días que funciona. Si no, ni se los decía. ¿Sí? Ahora, algunos impulsores, ahí dice cromoterapia, pero en realidad es musicoterapia. Hay una errata ahí. ¿Quiénes empezaron a descubrir este efecto de la música? Fíjense, Platón, ¿sí? En el siglo VI, del siglo V y VI antes de Cristo, Aristóteles, que también fue un filósofo y científico griego, Pitágoras, filósofo y matemático griego, y Dalcroze. Dalcroze fue un psicólogo y psiquiatra suizo que desarrolló unos métodos revolucionarios de pedagogía a través de la música. Rubén Cedeño, que es músico, habla mucho de Dalcroze. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunas dinámicas de música con Dalcroze y he podido visitar su tumba en Ginebra. La musicoterapia es muy antigua y es utilizada en muchas culturas. Disculpen. Les voy a poner un video para que ver un poquito más sobre esto. ¿Les parece?
Bueno, ¿qué les pareció? La música es genial, la música nos ayuda muchísimo. Entonces, yo les hablaba del cerebro. ¿Y qué produce la música en el cerebro? Por ejemplo, si nosotros volvemos a retomar lo que nosotros aprendimos del cerebro cuando estudiamos neurociencia, sabemos que nosotros tenemos un cerebro, por así decirlo, un cerebro izquierdo, que es nuestro cerebro cortical, que es el cerebro que nos desarrolla la inteligencia racional, la inteligencia de los números, la inteligencia de la teoría, la inteligencia de pensar, literalmente, ¿no? El pensamiento frío. Y eso es lo que se conoce como pensamiento lineal. Y es lo que cae en mucha gente. Piensan de esa forma desde que nacen hasta que se mueren. No investigan cosas nuevas, no se arriesgan, no prueban cosas nuevas, pero también hay otra parte del cerebro, que es el cerebro opuesto, que es el cerebro límbico o el cerebro derecho. Fíjense en el esquema, es el cerebro de la creatividad, es el cerebro de las emociones, CL es cerebro límbico. Y es donde nosotros tenemos que utilizarlo de forma consciente para no estar todo el tiempo emocionado. Ay, no, porque hoy estoy deprimido. No, mañana estoy feliz. No, es que me pasó esto. No, que llego tarde. No, tienes que aprender a ser inteligente emocionalmente. Ese cerebro de esa inteligencia emocional es lo que te permite sentir. Entonces, hay música que si tú te la pones, es una música que es tan matemática, tan estructurada, que es, por ejemplo, la música del periodo clásico. ¿Por qué el periodo clásico? Los compositores, y esto lo vamos a hablar en más profundidad más adelante cuando tengamos un curso específico sobre esto, los compositores plasmaron en la música la conciencia de la humanidad, pero también su propio sentir, o su propio, no quiero decir sentir, su propia conciencia en ese momento. Entonces, en el periodo clásico, resurgen las formas de la antigua Grecia, del periodo de la Grecia clásica. Entonces, es una música matemática, ordenada, precisa. Por ejemplo, la música de Mozart. Por eso es conocido mundialmente. Hay estudios de la Universidad de Harvard, de Stanford, de Oxford, que recomiendan la música de Mozart para estudiar, porque es una música que produce a nivel del cerebro cortical una estructura ordenada de pensamientos que hace que sea muy favorable para estudiar. Yo, por ejemplo, toda la carrera estudié con música de Mozart y me producía efectos maravillosos, porque activa el cerebro izquierdo, que es el cerebro de pensar. Ahora, en la música no habían emociones, hasta que Beethoven, que era un compositor del periodo clásico, igual que Mozart, se empieza a quedar sordo. Y él, por primera vez en la historia de la humanidad, mete las emociones dentro de la música, algo que no se había hecho hasta ese momento. Y cuando mete las emociones dentro de la música, a partir de su quinta sinfonía, que también vamos a escuchar hoy, surge un nuevo periodo, que es el periodo romántico. Entonces, si tú te pones música romántica, por ejemplo, Tchaikovsky, Beethoven, Schumann, Chopin, es música que te va a activar el cerebro derecho, que es el cerebro de sentir. Entonces no vas a poder estudiar. Te va a resultar muy complicado concentrarte y poder estudiar. ¿Esto por qué se utiliza? Cuando hay, por ejemplo, pacientes o personas que son muy cerradas, muy frías, no se abren en sus sentimientos, uno que tiene que hacer, compensarlo y poner música para activar el cerebro derecho. Entonces uno pone música del periodo romántico. No le pongas una bachata o no le pongas un reggaetón porque lo vas a desarmonizar y se va a poner a bailar y no lo necesita desquiciado. Lo necesitas emotivo un poquito, pero tampoco desquiciado. Y una persona que es al revés, que es una persona muy emotiva o muy temerosa o muy ansiosa, no te conviene ponerle música del periodo romántico. Oh, disculpa un momentito, por favor. Hay una pregunta. Sí. La música. Espera. Por favor, silencien los micrófonos.
Espera. La música romántica clásica activaría la creatividad. Lo dice Exacto. Mónica. Mónica, ¿la música romántica qué? Activaría la creatividad. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Si voy un poquito más allí, viene la creatividad. En realidad, ¿qué pasa? Si yo necesito concentrarme para pensar, me conviene una música, que es la del periodo clásico. Pero si quiero activarme para sentir, me conviene la música del periodo romántico. ¿Pero qué descubrieron los científicos? Que de la forma que mejor trabaja el cerebro no es yéndose de un lado a otro. Y descubrieron que existe una música que está por encima de la música clásica y por encima de la música romántica, que hace que tu cerebro se pueda coordinar y actuar con los dos lóbulos sincronizados, pensar y sentir. Tú para crear necesitas pensar y sentir de una forma sincronizada. Y ahí es cuando surge la música que estimula la introspección y la observación. Y les voy a poner un ejemplo. La música del periodo electrónico, pero no del tum, 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 no la música electrónica house, que tú vas a bailar a la discoteca, no. Vangelis, Jean-Michel Jarre, Constance Denby, es música que te eleva, está conectada. Vangelis, si te pones Cosmos, te conecta con el universo. Entonces favorece tu creatividad, porque te saca del pensamiento lógico o te saca del pensamiento emotivo, por así decirlo. Y es la música que hace que te des cuenta. Más adelante vamos a profundizar sobre esto. Entonces, Diego, sí. hola Diego, buenas tardes. Hola. Una pregunta, Diego. Sí. Vos sabés que yo tenía entendido que la música trae impresa una radiación de quien la emite, o sea, de felicidad, de tristeza. Mi pregunta es la siguiente, con respecto a la música, también deberíamos aplicar el camino del medio, o sea, no elegir música ni muy feliz ni muy triste, algo que nos lleve por el medio, o no aplicaría el camino del medio en la música, por ejemplo. No, yo lo que te recomendaría es que lo que yo te diga va a ser teórico. Yo te recomiendo que escuches música y que tú tengas tu propia opinión. Porque esto que yo les estoy dando es un fundamento teórico, pero no tiene ningún sentido que yo les dé opiniones. Todo lo que yo les estoy contando es porque yo me he puesto a escuchar música. Yo no soy músico, yo no sé de música, yo soy dentista, sé de dientes un poquito, pero de dientes. Lo que he aprendido de música lo he aprendido con Rubén Cedeño y me he puesto a escuchar música. Y yo lo que les estoy contando no es porque salga en los libros, es porque yo me he puesto la música y me he dado cuenta lo que me pasa a mí y lo que funciona en mí y en mis pacientes. No tiene sentido que yo les dé recetas y opiniones que ustedes las tomen como un manual de procedimiento, como un prospecto de un medicamento. Ustedes tienen que escuchar música. Ustedes para desarrollar el rayo azul tienen que decir yo lo hago, yo tengo fuerza. Ustedes para desarrollar el orden tienen que llegar a tiempo, no pueden llegar tarde. Entonces, no se trata de recetas mágicas que uno lee en un libro. Se trata de que ustedes lo prueben, ¿sí? Gracias, Yo no sé Diego. si hay alguna otra pregunta o seguimos. No, ninguna, Diego. Fíjense qué importante, señores. Música de primer rayo, apropiada para escucharla por la mañana. ¿Por qué? Porque la fuerza, la voluntad, el entusiasmo lo necesitas a la mañana para empezar con el día. No quiere decir que no puedas ponerte algunas piezas musicales, sobre todo las que te desarrollan el orden, ¿sí? A la noche, pero es apropiada para empezar a tope el día. Yo, por ejemplo, durante muchos años, una de las melodías que vamos a escuchar ahora la tenía grabada en el reloj despertador y me despertaba con esa música, ¿sí? Y ahora se las voy a poner, a veces me asustaba, pero me daba muy buenos resultados. La música del primer rayo, las formas musicales. No solamente está la música, sino las formas musicales. Las formas musicales del primer rayo son las marchas, los himnos, música fuerte. Por ejemplo, les pongo un ejemplo antagónico. ¿Cuál sería una forma musical del rayo rosa? Del amor, de la cultura, de la delicadeza. El vals, ¿sí? El vals es una forma musical del rayo rosa. En cambio, la marcha militar, rayo azul, marchas e himnos.
Los himnos de algunos países son músicas de Rayo Azul. Compositores que tú te puedes guiar y tú puedes buscar música, porque lo lindo de esto no es que yo les esté dando recetas mágicas, es que ustedes investiguen, se pongan la música, escuchen a Beethoven, escuchen a Elgar, escuchen a Gounod. A mí, por ejemplo, la gente siempre me dice, es que a mí no me gusta la música clásica, o no me gusta la música romántica. Y yo les hago una pregunta. ¿Para que algo te haga bien, te tiene que gustar? Pues no. A ti te puede gustar mucho una comida y hacerte muy mal, porque la comida es muy mala. Entonces, la musicoterapia no va de gustos, va del efecto que hace esa música en tu cerebro. Es como un jarabe. Yo cuando era chico me decían, me metían la cuchara de jarabe y yo decía, qué feo está. Y mi abuela me decía, mientras más feo, más cura. Entonces, la música no se trata de gusto. A mí me encantan los Rolling Stones. Y cuando yo voy en la carretera, voy con mis Rolling Stones a tope. Pero todavía no encuentro ningún artículo científico ni ningún libro de ningún maestro donde digan que alguna canción de los Rolling Stones es una música que se puede utilizar para la musicoterapia. Entonces, no utilizo esa música para eso. Ni la bachata, ni la salsa, ni todo eso. Tú dices, ¿te tiene que gustar? ¿Sí o no? Te puede encantar esa música y utilizarla y escucharla, pero eso no quiere decir que esa música vaya a tener un efecto musicoterapéutico. Aquí tenemos a los tres compositores que yo les nombraba. El primero es Beethoven, ¿sí? El que está en el medio es Elgar, Sir Edward Elgar, y el que está a la derecha de la pantalla es Gounod. Estos compositores, por ejemplo, aquí tienen una pieza musical. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar piezas musicales. Hay muchos libros, por ejemplo, el libro de las llaves tonales de Rubén Cedeño, en el libro de los 7 rayos también hay música relacionada con todos los rayos. Pero la que nos vamos a centrar hoy, porque vamos a trabajar con esto también a partir de la próxima actividad, es el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. ¿Por qué, señores? Beethoven era un compositor, músico de profesión, y venía bien, era un compositor del periodo clásico, música de la mente. Él compuso 4 sinfonías maravillosas, y cuando estaba empezando a componer la quinta, se empieza a dar cuenta de que se queda sordo. ¿Ustedes saben lo que es para un músico quedarse sordo? Es como para un pintor de casa, un pintor de cuadro, quedarse manco. ¿Sí? ¿Y qué hizo Beethoven? Se desesperó y metió la emoción en esa quinta sinfonía. Fue tan tremendo lo de Beethoven y es tan fuerte la enseñanza de Beethoven que él cortó las patas del piano y lo ponía sobre el piso de madera del estudio. Y él tocaba en el piano y con la vibración del piso de madera compuso la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena. Sordo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la vibración está metida en la música, ¿cuál es la vibración que puso Beethoven en la quinta sinfonía? Señores, no importa lo que nos pase, vamos a ir adelante y tenemos la fuerza para superarnos. Y esa quinta sinfonía, que ya la vamos a escuchar, es el destino que llama a la puerta. Tan, 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 tan. Claro, el destino que llama a la puerta, un compositor de música que se está quedando sordo. Entonces, hay que entender que la música, como bien preguntó Marcos recién, tiene grabada e impresa la vibración que ese compositor le puso. Y ese efecto vibracional es lo que produce la resonancia emotiva que hace el efecto dentro tuyo. Otra música de Rayo Azul es el coro de los soldados de la ópera Fausto de Gounod, y otra que pueden escuchar es el segundo himno de Inglaterra, que es Pompa y Circunstancia. Es una música marcial, una marcha de Rayo Azul maravillosa que te activa toda la fuerza. Escúchenla. Y nosotros vamos a escuchar alguna de esas músicas hoy. El Rayo Azul también no es solamente en la música o en la forma musical. Han habido cantantes, por ejemplo, ustedes tienen una foto aquí de María Callas, que fue una cantante de Rayo Azul por excelencia, ¿sí? Con su fuerza, con su desparpajo y con toda la fuerza que tenía su personalidad.
Y también los tenores, ¿sí? Yo vuelvo a repetir que yo no soy músico, lo poquito de música que sé lo he aprendido de un músico profesional, que es Rubén Cedeño, pero los tenores es la voz del rayo azul. Y dentro de los tres tenores, el tenor que representa la fuerza es justamente Luciano Pavarotti. Cuando estudiemos el rayo dorado vamos a estudiar que Plácido Domingo representa la técnica perfecta, o sea, es el rayo dorado, y Josep Carreras representa el rayo rosa del amor, de la delicadeza. Por eso los tres tenores se hicieron tan famosos, porque cada uno representaba una de las tres cualidades de la triple llave. Si les parece, y si no hay preguntas, vamos a escuchar un poquito de música. ¿Hay alguna pregunta, Ángeles, en sala? No, no hay ninguna. No hay. Vamos a escuchar una música. Yo quiero que ustedes se relajen, si quieren cerrar sus ojos, pero quiero que escuchen esta maravilla. Y después, si quieren, cuando terminen la actividad, comentamos un poquito qué es lo que sintieron. Vamos a escuchar una música que en realidad no es rayo azul puro, tiene muchísimo de rayo azul, pero está relacionado con el rayo blanco. Más adelante entenderán por qué. Es una música, una canción que la canta Luciano Pavarotti y pertenece a una ópera que se llama Turandot, que es una ópera del compositor italiano Giacomo Puccini. Y esta parte de la ópera es el Nessun Dorma, que nadie se duerma. Y es lo que yo intento decirles a ustedes, no se duerman, no se achanten en su zona de confort, no se permitan llegar tarde, no se permitan, no permitan el letargo, no permitan el desánimo. Entonces, en esta ópera, que más adelante, cuando estudiemos el cuarto rayo, vamos a explicar qué dice la ópera y cuál es la vibración, se plasmó la energía del triunfo, de sobreponerte y de vencer. ¿Sí? ¿Quieren escucharla? Vamos a ir entonces a escucharla. ¿Sí?
¿qué dice esta maravilla? ¿Qué dice la letra? No importa la oscuridad, no importa lo que me esté pasando ahora. Si remonto mi conciencia o mi vista a las estrellas, cuando llegue el alba, venceré. Cuando estudiemos esto en profundidad, el cuarto rayo, vamos a ver qué le estaba pasando a Puccini y cuál fue la vibración que puso en esta música. Yo cuando tengo una situación que me tiene preocupado, que me tiene angustiado y me encuentro solo, siempre me pongo esto. Y es una música que me levanta instantáneamente. Al alba venceré. Eso es lo que tú tienes que ver. Es que tienes que ir adelante. Tienes que salir del hueco oscuro donde estás. Porque va a venir el alba. Y si tú haces y si tú te mueves, al alba vencerás. Y ahora vamos a escuchar otra música del Rayo Azul que yo les estuve hablando, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven, el primer movimiento de la Quinta Sinfonía, que es la música de la fuerza. Y lo van a entender porque en la siguiente actividad vamos a hablar de la fuerza y vamos a hablar de Hércules. Entonces yo les voy a poner un vídeo. Este es uno de los directores más reputados de la historia de la música, que es Arturo Toscanini. Y Arturo Toscanini va a dirigir el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Concéntrense. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque yo estaría todo el día escuchando la música. Pam, 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 pam. Recuerden, el destino llamando a la puerta. Más adelante, como vamos a seguir estudiando el Rayo Azul, analizaremos un poco más sobre esta melodía. Yo me la ponía todas las mañanas y cada vez que me la pongo es saltar de la cama, porque es una música de Rayo Azul que te hace desarrollar la fuerza. Vamos a seguir entonces con las terapias complementarias. Y ahora hemos hablado de color, hemos hablado de música y tenemos que hablar de aromas. La aromaterapia, según la Real Academia de la Lengua Española, es la utilización médica de aceites esenciales. La aromaterapia es una terapia natural basada en el efecto de los aromas a través del olfato en nuestro sistema nervioso, fundamentalmente el cerebro. La aromaterapia, me encanta esto, es una herramienta. Todas estas son herramientas para equilibrar estados de ánimo, favorecer los procesos de curación y el desarrollo del potencial humano. Vamos a ver cómo. Mediante la utilización de los aceites esenciales. Aunque esta ciencia ya era utilizada por los pueblos de la antigüedad, por ejemplo los sumerios, los egipcios, en Egipto están los aromas más espectaculares, en la India también, en Persia, pero se reconoce que el químico francés René Maurice Jat-Fusset como el padre de la aromaterapia moderna, ¿sí? Entonces, los olores actúan a través de la vía respiratoria. Ahí tienen un esquema de el olfato de la nariz y cómo está relacionada con el cerebro. A través del bulbo olfatorio, como yo les decía, a través de la hipófisis, también
hacen los aromas que la hipófisis secrete sus enzimas o neuroenzimas y afecte al organismo por dos vías, a través del sistema endocrino y a través del sistema nervioso. El sistema nervioso produce neuropéptidos y el sistema endocrino produce hormonas. Estas hormonas van a la sangre y la sangre produce la regulación orgánica. Esto es los aromas a través del olfato. Pero también están los aromas a través de la vía linfática, que son los masajes tan buenos que te da, por ejemplo, cuando vas a los baños árabes, que te dan un masaje con aceites esenciales, y a través del sistema linfático también se produce la regulación orgánica por otro medio. No vamos a profundizar en eso, a través de los meridianos del cuerpo etérico y a través de esos centros de energía que yo les comentaba, que son los chakras. Aquí tienen los rayos y las cualidades, esto lo van a tener aquí grabado, pero vamos a seguir profundizando sobre él. Las esencias de cada uno de los rayos y el chakra que afecta, y por supuesto la glándula. Aquí también tienen otro esquema sobre los chakras, y esto es lo fundamental. ¿Cómo aplicamos la aromaterapia? A través de baños, a través de tener olores ricos en nuestra casa, también a través de los cosméticos, de las cremas, de los perfumes, a través de los aceites esenciales en estos cacharritos que venían antes y en estos que son muy modernos ahora, que son estos que son ultrasónicos. Yo tengo de estos en la clínica y van súper bien. Todas estas formas podemos utilizar los aceites esenciales. Y hoy, como estamos hablando del rayo azul, vamos a hablar de los aromas que la ciencia ha comprobado que favorecen que tú desarrolles procesos neurales y procesos químicos de voluntad, de la fuerza, del orden y del entusiasmo. Y es el sándalo. El sándalo es, por excelencia, un aroma de rayo azul. El sándalo es un árbol. Es un árbol amable pero robusto que brinda su perfume a quien se acerca. Y me encanta este refrán, en la India hay mucho sándalo. El refrán hindú dice: sé como el sándalo que perfume el hacha que lo hiere. Y de ese sándalo, que es este árbol que ustedes ven aquí, se saca una resina de la madera del sándalo que huele, bueno, a sándalo, que ustedes seguramente lo conocerán. Y otro aroma de rayo azul maravilloso es el incienso. Y fíjense que el incienso, ¿cuáles son las propiedades que tiene el incienso? Reduce la ansiedad, favoreciendo la introspección, y por eso, y no es casualidad, que es el aroma que más se usa en prácticas ceremoniales y meditativas. No solamente en la India, el Tíbet, el Mediano Oriente, en todas las iglesias donde ustedes vayan. Ahora que viene la Semana Santa, no sé cómo será esta Semana Santa, porque es un intríngulis, pero quemar incienso tiene relación con eso, con la limpieza. Cuando tú quieres poner en orden tu casa, y cuando quieres poner el orden, no solamente en tu casa, sino en tu mente, es muy bueno quemar incienso o utilizar el sándalo en cualquiera de las formas que hemos visto. Y esto es un poco la parte científica que han descubierto, en específico los neurocientíficos, sobre el marketing olfativo, que hoy está muy de moda, y es que se han dado cuenta que, por ejemplo, la vainilla es el componente natural más parecido al sabor de la leche materna. Entonces genera en la persona que huele la vainilla sensaciones de confianza y protección en todas las personas al evocar recuerdos de su infancia. Y no es casualidad que en muchas clínicas médicas se utilice el aroma de vainilla en las estancias clínicas, para que la gente inconscientemente conmemore cuando se sentía contenido y arropado por su madre. Otro aroma, por ejemplo, los cítricos, los utilizan en el marketing olfativo para incrementar las ventas entre los jóvenes. ¿Por qué? Generan un movimiento impulsivo, el cítrico fresco, que hace que la gente compre. En cambio, las maderas, la piel, el sándalo, evocan sensaciones de estabilidad, de una chimenea, de una buena copa, estar tranquilos, relajados. Entonces, se colocan aromas de sándalo en tiendas que están más enfocadas a la gente adulta, que quiere esa radiación, esa tranquilidad, ese orden. Y el enebro se utiliza para muchas cosas, pero han descubierto los neurocientíficos que
es un aroma muy neutral y hace que la gente permanezca más tiempo en las estancias. El rayo azul no solamente tiene aromas y no solamente tiene música, hay construcciones del rayo azul, vestimentas relacionadas con el primer rayo azul, estilo de música, que ya lo hemos visto, un poder del Estado que está relacionado con el rayo azul, países que están relacionados con el rayo azul, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una construcción defensiva. Esto es una fortaleza, es el Alcázar de Segovia, que es el rayo azul en cuanto a la protección. Es una fortaleza. Pero también existen otras construcciones que son los palacios, donde vive la realeza, que es el rayo azul en cuanto a la dirección, porque son los jefes de Estado que dirigen las naciones, y este es el maravilloso palacio de Aranjuez. ¿Qué otras construcciones? ¿Esto qué es? Este es el Palacio de la Moncloa, donde reside el poder ejecutivo, que es el poder del Estado que está relacionado con el primer rayo. Ejecutivo, rayo azul; legislativo, rayo dorado; judicial, rayo rosa. Entonces este es el Palacio de la Moncloa, donde está nuestro presidente, que tenemos que desearle toda la mayor suerte y toda la mayor iluminación, sea cual sea, porque si a él le va bien, a todos nosotros nos va bien. Y aquí tenemos cómo yo no iba a poner una fortaleza, estas murallas de esta ciudad fortificada, que es la Alhambra, en nuestra maravillosa ciudad de Granada. Construcciones defensivas de rayo azul. Aquí tenemos otra fortaleza, que es la fortaleza de Kutubar. La fortaleza de Kutubar es donde es la base, lo que ha quedado la base de donde estaba erigido el faro de Alejandría. Esto es en Egipto, y es una fortaleza. Y aquí tenemos una torre, que también es una construcción defensiva. ¿Por qué la torre es una construcción defensiva? Porque si tú te subías arriba de la torre, podías observar cuando venían los enemigos. Si tú te elevas en estado de conciencia, puedes observar todo lo que está a tu alrededor y cómo protegerte de esas circunstancias. Esta es la Torre de Thor. Está en Glastonbury y está consagrada no solamente a Thor, sino al Arcángel Miguel, y dicen las leyendas que es la única torre que queda en pie del castillo del rey Arturo de Camelot. Algunos sitúan a Camelot en esta montaña. ¿Qué más del rayo azul? Yo les dije que estaba relacionado con estilos musicales. Esto es una marcha. Esto es una marcha militar de la Guardia Real de Inglaterra. Esta es una foto que tomé en... Ay, ¿dónde la tomé? Donde tiene su residencia la reina. Ahí no me sale ahora el nombre. Windsor, en Windsor. Estas son las calles de Windsor y es una marcha militar de los soldados de la Guardia Británica. ¿Qué otras cosas están relacionadas con el rayo azul? Los uniformes son de primer rayo, porque tienen que ver con las jerarquías, las botas militares, la equitación, las botas de las amazonas, que en este caso tenemos aquí una amazona que está montando a caballo. Todo esto está relacionado con el primer rayo azul. Hay países que también están relacionados con el rayo azul. Por ejemplo, el Reino Unido ya lo tiene en su nombre. Reino, reyes, rayo azul, y unido, unidad, rayo azul. El Reino Unido representa la cualidad del rayo azul en cuanto al poder. Más adelante, en alguna ocasión, podríamos profundizar sobre esto. Pero existen otros países de rayo azul, como Alemania, que es rayo azul, pero no en relación al poder, sino en relación al orden. Y hay otros países que son rayo azul, que no son ni en cuanto al poder ni al orden, son en relación a la dirección. Y con sus aciertos y con sus defectos, como vimos que tienen todos los rayos, tenemos que ver que hay países que están relacionados con diferentes rayos. España es un país de séptimo rayo violeta, de fuego. Cuando lleguemos a ese momento hablaremos un poco de España. Entonces, el primer rayo fundamental para terminar la actividad.
El primer rayo se activa cuando uno se decide a eliminar los obstáculos del camino. Si tú no te decides a eliminar los obstáculos del camino, ay que me da vergüenza, ay que no puedo, ay que llegué tarde porque el vecino, si no vas a decidirte a eliminar los obstáculos de tu camino, olvídate del rayo azul. Tienes que darte cuenta que este rayo es cuando tú te decides pasar de ser víctima de las circunstancias a ser maestros de ellas. Esto es una frase del libro, de uno de los libros de Alice Bailey, que también podemos decir del tibetano. Y esta es la siguiente actividad que vamos a tener el día ya en abril, el día miércoles 7 de abril a las 19:30. Vamos a empezar a hablar de Hércules. Hércules es la fuerza. Y los 12 trabajos de Hércules son todas las cosas que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida para desarrollar nuestra fuerza y vencer. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Si quieren, hemos terminado bien hoy, nos quedan unos minutitos. Si quieren pueden abrirse micrófonos y si tienen alguna pregunta, yo encantado de responderla. ¿Sí? ¿Argentina qué rayo es? ¿Cómo? ¿Argentina qué rayo es? Argentina es rayo rosa. El rayo Diego, de la cultura, del amor, del romanticismo y de la economía. Pero recuerden que los rayos tienen dos. Polarizada. Ah, entonces, España es rayo violeta de la libertad en el polo positivo. No quiero decir en el otro polo. ¿Está? Todos los polos tienen dos rayos. te hago una pregunta, Diego. Sí. Te hago una pregunta, Diego. No me gustaría irme de tema, pero vos sabés que me surge una pregunta. ¿En neurociencias se consideran los ángeles, la existencia de ángeles? Te pregunto esto porque... Es buenísima tu pregunta. Tu pregunta es buenísima. Los neurocientíficos creen en los ángeles, pero no en el sentido de una jerarquía angélica, sino del poder emotivo que se desarrolla a nivel del cerebro. ¿Sí? Si tú crees en que tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, estar desordenado, no practicar, no estudiar, y que va a venir un ángel con sus alas a salvarte, eso no va a pasar. Ahora, si tú entiendes que un ángel es una cualidad a nivel emotivo que empieza en tu cerebro, eso es el campo de estudio de la neurociencia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que cuando surgieron los ángeles y surgió el romanticismo, la gente no sabía de esto, entonces echó mano a lo que conocía, echó mano a la pintura y entonces empezaron a pintar. Acuérdense que la humanidad estaba metida en la oscuridad de la Edad Media y empezaron a resurgir, a renacer, y todas estas emociones que sentían las empezaban a pintar como ángeles, ¿sí? Pero claro que la ciencia cree en los ángeles, no a lo mejor con el nombre de una jerarquía angélica que va a venir a salvarte, pero sí como de una energía que tú puedes desarrollar a nivel de tu cerebro. Gracias, Diego. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque sé que el aroma, los colores, la música, son como ingredientes que atraen a los ángeles. Por eso que me surgió la pregunta. No me quiero ir del tema, Diego, disculpame. No te vas del tema. Mira, la música, los colores y los aromas atraen vibraciones, pero esas vibraciones las atraen desde dentro tuyo. No lo atraen desde afuera. Si yo no estoy ordenado, si no, yo no estoy alerta, yo me puedo poner cualquier música y cualquier aroma que no va a pasar nada a mi alrededor. Ahora, si tengo una imaginación florida, puedo decir, mira, no estoy haciendo nada de mi vida, no trabajo, no tengo vida, estoy en mi casa, no hago nada, pero me siento y han venido a visitarme los ángeles. Miren, la imaginación es libre y no está mal, pero eso no es real. No va a pasar nada en tu vida con eso. Te vas a emocionar, te vas a sentir que has ido a la quinta luna de Saturno, pero después el lunes, cuando no tengas trabajo, ¿de qué te sirve eso? Cuando estés solo, cuando estés deprimido, ¿de qué te sirve ese escape? Entonces, hay que plantear todo esto como herramientas. Tengo un martillo para clavar clavo. Tengo una pinza para
ajustar tuercas. ¿Para qué tengo la musicoterapia? Para lograr un objetivo. ¿Para qué tengo el conocimiento de los ángeles? Para lograr objetivos en mi vida. Si no, todo esto es un escapismo. Y a mí me gusta mucho el aire, pero poco el humo. No sé si se entiende. A mí me encanta el aire, vivo del aire, pero el humo no me gusta. No me gustan los vendedores de humo. Los vendedores de humo en cualquier campo desprestigian todo. Desprestigian a los ángeles, desprestigian la enseñanza, desprestigian la medicina. No vendamos humo, señores, seamos serios. Esto es ciencia. ¿Funciona? Sí, pero lo tienes que aplicar tú. Si tú no te decides a ser proactivo, no te decides a moverte, no va a pasar nada. Y te puedes poner la Quinta Sinfonía de Beethoven y programarla en bucle con el Nessun Dorma y vestirte de azul. No va a pasar nada en tu vida. Te vas a estar engañando. Entonces yo prefiero desilusionarlos el primer día, porque para eso les di la clase del entusiasmo. Ustedes van a lograr mucho aplicando todo esto de forma unificada. Pero si no dan el primer paso, que es levantarse de la silla y ser proactivo, no se va a lograr nada con esto. Muchas gracias, Diego. No sé si hay más preguntas. Oye, yo he entendido, Diego, Sí, que la conciencia de cada compositor es la que tiene en su obra. sí, claro. Vale. Sí. Esa conciencia la rectifico yo en mí. Y yo tengo la intención que me parece personal. Es decir, oigo la Quinta Sinfonía y a mí me puede parecer otra cosa que le pareció a Beethoven. Claro, pero si tú te pones la Quinta Sinfonía... No, es que la Quinta Sinfonía tiene mucha guasa. Quiere decir... si tú te Sí. pones la Quinta Sinfonía... No, nada, no tiene interpretación, pero por No ejemplo, tiene. Chopin. Porque, claro, si tú te pones a Chopin, cuando estudiamos Rayo Rosa vamos a estudiar a Chopin. Sí, tú dices, Sí. bueno, yo no estoy de acuerdo con Chopin, para mí es otra cosa, la interpretación de... Sí. Pero a nivel neuronal y a nivel cerebral, no es algo subjetivo. Miren, esto es lo que es que yo no me puedo poner a ponerle todos los estudios que se hicieron en los laboratorios en las diferentes universidades. Hay cátedras de universidades a nivel mundial, cátedras de musicoterapia. Entonces, esto no es que yo interpreto Beethoven de otra forma, no es una cuestión de interpretación. Han puesto la música y han medido la onda neuronal que esa música produce. No es una cuestión de interpretación, de que me gusta o no me gusta, yo interpreto otra cosa. Ahora, ¿de dónde surge esa onda? De que la persona que lo compuso, ¿por qué puso esos acordes ahí? Porque quería expresar algo. Y como la música es vibración, una vibración, si tú escuchas una bachata, se te va a empezar a mover el cuerpo físico. Sí. Y si tú escuchas un vals, te va a dar una determinada vibración. Todo eso es científico. La música es matemática. Por eso Pitágoras, Platón, todos ellos utilizaban la música. No es una cuestión de gusto. Después tú puedes decir, bueno, a mí me gusta más Mozart que Haydn, o a mí me gusta más Vangelis que la música del barroco, no sé. Pero eso ya es una cuestión personal. Yo estoy hablando de ciencia. Tenemos que aprender a separar la ciencia de lo personal. O sea que tiene una intención fija. Claro, porque produce ondas en el cerebro. Por ejemplo, la radio, si tú tienes encendido un receptor, tú puede ser que no quieras escuchar radio, pero tú tienes un receptor y una onda de radio. ¿Qué va a pasar? Sí, sí. La vas a sintonizar. No es una cuestión subjetiva. Es una cuestión científica. Si tienes una televisión encendida en un canal y está transmitiendo, vas a ver esa imagen. Después tú puedes decir, bueno, me gusta o no me gusta, cambio de canal. Sí. Entonces, a mí me gusta mucho más la parte científica de las terapias complementarias que la parte subjetiva. La parte subjetiva, ¿para qué la utilizamos? Para entender por qué el romanticismo, o cuando hablemos de nacionalismo musical, y yo les ponga Piazzolla, yo escucho Piazzolla y me pongo a llorar, porque ¿cómo yo les puedo transmitir a ustedes que eso que está tocando Piazzolla es una calle de la ciudad de Buenos Aires en invierno, cuando llueve? Es eso, él lo describe en la música. Y después tú te vas al CD y la pieza se llama Invierno Porteño. Claro. Entonces, tiene mucha parte de subjetividad y de creatividad, que es el cerebro derecho,
pero después tiene una parte lógica que es tremenda, y es lo que han medido los neurocientíficos. Y es una parte que nosotros no podemos obviar. O sea, Diego, perdona, Diego, entonces estás diciendo que todos, si oímos ese tipo de música, vamos a desarrollar ese tipo de emoción, ¿no? Que es la que es la que... a predisponer a desarrollar ese tipo de tendencia. Es una predisposición. Por ejemplo, si tú te pones una música que genera el orden, por ejemplo, el Adagio para cuerdas de Tommaso de Albinoni, pero tú tu casa la tienes desordenada y la tienes sucia, no te va a ayudar, no vas a entrar en orden. Estamos hablando de que es un conjunto de cosas. O sea, que tienes que ser consciente de lo que estás escuchando. Exactamente. Si tú estás ordenado... Perdona, y si estás escuchando una música que tú conscientemente no sabes lo que te quiere dar, o sea, lo que te quiere transmitir, ¿qué ocurre? Es que no tienes que mentalizarla, ¿no? No hay que tratar de hacer un cajoncito de una estructura, a ver qué me... No, sentirlo. ¿Qué sintieron ustedes cuando escucharon el Nessun Dorma? ¿Alguien puede decir qué sintió? Amplitud. Amplitud, fuerza, respiración. Como que algo se expandía, ¿no? Expandía, Alguien que sí. quiera participar. ¿Están Elevación. Como elevación. Sentir como ¡eso! que se siente elevación. ¡Exacto! Elevación. Cuando se hace una encuesta, cuando se hace una... Sí, díganme. Bueno, sabe que yo sentí, Diego, como dice el compañero, una elevación, sentí como una sensación de alguien o de algo que estaba en el fondo de algo complicado y que resurgía, y sí, se me vino automáticamente como una flor de loto que está en un pantano y se abre y sale esa belleza y se eleva, algo así. Es que la música, yo les hice un engaño ahí. El Nessun Dorma es una música que tiene un gran componente azul, porque es una música que te saca de la depresión, pero su tonalidad es la ascensión, por eso es una música de cuarto rayo, ¿sí? Pero la canta Pavarotti y el cuarto rayo está compuesto por el primero. Tú no vas a ascender si tú no pones tu vida en orden y si tú no coges fuerza para ir para adelante. Y cuando escucharon la quinta de Beethoven, ¿qué les produjo? ¡Buah! Impresionante. Impresionante. Un tipo, y después tú escuchas y tú dices, claro. Y después vienen momentos de calma, donde estás reflexionando, pero otra vez viene el pum, pum, Yo pum. para mí como salir de la tormenta. Salir de la tormenta. Fuerza, poder, determinación. Sí, exactamente. Yo sí, escucho... También delicadeza, ¿eh? También delicadeza. También, porque hay una parte del descanso del guerrero, que es la parte donde la orquesta es más tenue y empieza a coger fuerza para sobreponerse a lo que está viviendo. Y con el Nessun Dorma, a mí lo que me pasa cuando termina, que dice Alaria Vincerò, la sensación que yo tengo es, yo puedo con todo. Ese es el pensamiento que hay en mi cabeza. Yo puedo con todo. Entonces, la música tiene mucho de subjetivo, pero también tiene mucho de científico. Lo mismo con los aromas y los colores, ¿sí?